Continuando con nuestros temas, vamos a mirar y vamos a revisar la capacidad de producción. Vamos a tener en cuenta lo que son los planes maestros de producción. Dejo compartido un link que les puede llevar a conocer más de este tema. Frente a ello, lo que conocemos como el plan maestro de producción nos va a dar cuenta o nos va a dar esas unidades en las cuales vamos a tener claro qué producir, cuánto producir, cuándo producir frente a nuestro objeto de producción y de acuerdo a unos periodos de tiempo que estemos con. Frente a nuestro programa maestro de producción, pues partimos de nuestra planeación estratégica, es decir, qué es lo que nosotros estamos definiendo, cuáles son nuestros objetivos y nuestras metas. Con ello definimos nuestro plan agregado, que es lo que vamos a trabajar, y frente a ello trabajamos nuestro plan maestro de producción que nos va a definir ese plan detallado que establece la cantidad específica y las fechas exactas de fabricación de cada uno de nuestros productos. Frente a ello, establecemos compromisos de envío a clientes, utilizamos eficazmente la capacidad de nuestra planta, logramos los objetivos estratégicos definidos en ese plan estratégico de desarrollo y traducimos ese plan agregado en ítems con fines específicos. Para poder mirar cómo es ese plan maestro de producción, vamos a hablar un poco de los tipos de planeación que se manejan. Tenemos la planeación estratégica, la planeación agregada y esa planeación operativa, que es cuando ya hablamos de inventarios, materiales y demás. Frente a la planeación estratégica es lo que conocemos a largo plazo, donde identificamos, por ejemplo, diseños de plantas, cómo posicionar a la empresa en el mercado, cuáles son nuestras metas a alcanzar, cuál es esa cultura que queremos garantizar en nuestra empresa, cuáles son los riesgos que tenemos que tener en cuenta y cuál va a ser nuestro horizonte dentro de nuestros próximos 5 años. Dentro de eso vamos a responder algunas preguntas que dan respuesta a qué voy a vender, ¿ya? A quién va dirigido mi producto y el por qué y a cuánto dinero deseo ganar. Frente también a qué necesidades de esa demanda voy a satisfacer con mi producto específico. Si estábamos mirando el ejemplo de los zapatos, pues qué tipo de zapatos son los que vamos a realizar. La planeación agregada ya nos sitúa en cómo voy a manejar la producción. Frente a eso, miramos la definición de la cantidad a producir, que son esos pronósticos de la demanda. Luego, cuando ya tenemos claro qué es lo que voy a producir, cuánta cantidad, vamos a saber cuánto, cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Que son los tiempos de producción y ese plan agregado de producción para poder determinar nuestros materiales y con qué lo vamos a hacer. Frente a eso también cómo vamos a gestionar nuestros inventarios de materia prima y de producto terminado. Frente a la planeación agregada, también planificamos lo que son fuerza laboral, miramos cómo atendemos al servicio al cliente y determinamos esa cantidad de producción que tenemos a un mediano plazo. Frente a la planeación agregada, que es eso que yo voy a mirar a lo largo de 3 meses o un año, vamos a identificar qué vamos a producir, cuánto voy a producir, cuándo voy a producir, cuántos clientes debo tener que hacer para cumplir con esas ganancias que se han determinado en mi planeación estratégica. Existen diferentes métodos para trabajar la planeación agregada. Frente a eso tenemos métodos constantes y métodos variables. Hay uno que se llama el plan agregado de producción con fuerza de trabajo constante, que es una estrategia de nivelación en la que se coloca el mismo número de trabajadores para los periodos en que se planea la producción. Debido a esto, habrá producto en inventario y también faltantes. A diferencia del método de inventario cero, los costos aquí no se generan por contrataciones y despidos, sino que se genera por los costos de almacenamiento y faltantes. Se usa especialmente para empresas que requieren de personal calificado,
donde existe una curva de aprendizaje prolongada, es decir, requiere saber hacer, por ejemplo, los zapatos, o empresas que manejan o atención de pacientes en hospitales que manejan costos bajos de inventario por la naturaleza del producto o el espacio disponible, es decir, vamos a tener poco inventario. Existe otro que también es otra estrategia de nivelación que se llama plan agregado de producción con método de fuerza de trabajo mínima con subcontratación. En este método se considera una fuerza de trabajo mínima según el mes de menor demanda proyectada, de tal manera que los trabajadores a tener solo podrán responder con la producción de ese mes, ¿ya? Lo que yo estimé que iba a ser lo menor. Por lo tanto, la demanda restante será atendida por medio de subcontratación. Eso me va a garantizar pues reducir mi carga laboral, ¿ya? Y puedo tener menos inventario. Frente a esta subcontratación, ¿cierto? Otra empresa nos puede generar otro tipo de producto, ¿cierto? Y con esa fuerza de trabajo mínima que yo voy a subcontratar el resto, es un método útil para empresas que no requieren una confidencialidad en el desarrollo de sus productos, es decir, yo puedo tener una planta mínima de personal con unos costos y unos inventarios mínimos y puedo enviar a fabricar el resto de material cuando se me dispare la demanda. Beneficia al personal dándole estabilidad durante el periodo de planeación, ya que no fluctúa el comportamiento de la demanda, sino que la vamos a establecer como una demanda fija. Tenemos otra donde ya vamos a considerar un método, ¿cierto?, de fuerza de trabajo constante, es decir, también la vamos a tener, pero vamos a ponerle horas extras a ese personal. Entonces vamos a considerar nuevamente la demanda mínima, pero vamos a considerar en esos meses, ¿cierto?, que se nos va a incrementar la demanda, pagos de horas extras. En este método el punto importante está en encontrar el número adecuado de trabajadores para que las horas extras y los costos de inventario sean mínimos. Hay muchas formas de planear esa producción. Algunos planeadores se inclinan por hacer horas extras en unos meses y otros no. Entonces recuerden que yo debo tener una planta mínima de acuerdo a donde he proyectado la demanda más baja. Y las horas extras las calculo cuando ya voy a tener otro tipo de demanda, cuando se me va a incrementar. Como el pago por trabajador de tiempo extra se basa en el número de horas trabajadas, las unidades en este ejemplo seguirán siendo en días, pero haremos algunos cálculos multiplicando. Esto es para el ejemplo que vamos a visualizar más adelante. Otro que es el que también se utiliza es el plan de estrategia mixta, es decir, que vamos a contratar y vamos a pagar horas extras. En esta vamos a considerar entonces los métodos de persecución, ¿cierto? Es decir, que vamos a mirar esa estrategia de horas extras y también vamos por la demanda más baja, que es la nivelación de la demanda. En la práctica, esta suele ser la más usada, ¿cierto? Porque yo programo dependiendo de la demanda, ¿ya? Y pues también dependiendo de la política que vaya a hacer. Y recuerden que la política depende de la planeación y el tipo de producto que vaya a realizar. También, por ejemplo, puedo dividir mi proceso de producción y saber que puedo subcontratar como tal. En todo caso, lo que yo tengo que buscar es el menor costo de producción. ¿Cómo hacer esa planificación para una estrategia mixta? Pues eso depende de la estrategia que vamos a elegir. Como les decía, existe un material que está en las plantillas, está en una página web que les vamos a suministrar. Sin embargo, vamos a ver un ejemplo aplicado.